en 1 Pedro capítulo 5, aún hablando acerca de los ancianos en la iglesia, que obviamente tienen autoridad, que deben ser obedecidos. Esta es la voluntad de Dios, que obedezcamos a los pastores. Pero en 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, la Biblia dice, a los pastores, a los ancianos, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este es el desafío para el hombre cristiano, cabeza del hogar. En Juan capítulo 13 tenemos el ejemplo de Cristo, cuando Él lavó los pies de los discípulos, enseñándoles, por ejemplo, y exhortándoles que siguieran este ejemplo de servicio humilde unos a otros. Este es el concepto bíblico del liderazgo aún en el hogar. ¿Significa que no tiene autoridad? No, al contrario, la tiene, pero significa que no se trata de una actitud autoritativa, sino una actitud de servicio. Como sugerencias prácticas en relación a esto de ser cabeza del hogar, les sugiero, y creo que esto es aplicación de lo que hemos estado estudiando, tome en cuenta siempre los deseos y la opinión de su esposa. Usted decide, pero tome en cuenta lo que ella quiere y lo que ella opina. Aun cuando vayan madurando sus hijos, tome en cuenta también sus deseos y la opinión de ellos. Además, usted nunca debe tomar decisiones en base a la ira ni el egoísmo. Óigame bien, por favor. Es posible, y sucede muchas veces, que uno se enoja con la esposa y por esto toma la decisión, contrario a lo que ella quiere, contrario a lo que los hijos quieren, porque uno ya se enfadó y por esto decidió, y como es cabeza, como es jefe en el hogar, y que manda, y que así es. Y con esto se desquita. Esto no es correcto, hermano. Esto no es cristiano. No es cumplir con el deber bíblico de ser cabeza del hogar. Ni con egoísmo debemos tomar decisiones tampoco, solamente considerándonos a nosotros mismos, a lo que nos interesa, a lo que nos complace, a lo que a nosotros nos favorece, sin tomar en cuenta a los hijos y a la esposa. Usted debe pedir mucha sabiduría de Dios para todas sus decisiones. Esto de tener la autoridad para decidir es en realidad una gran responsabilidad, porque si decide mal, tanto usted como toda la familia sufre. Por tanto, necesita de mucha sabiduría. Y esta sabiduría Dios la ha prometido. Hay una cosa que pido todos los días, especialmente como esposo y aún más como padre. Y es que Dios me dé sabiduría, que las decisiones mías sean las de Él, que las decisiones mías para mis hijas y para mi esposa, para mi hogar, para mi familia, sean las más sabias, porque yo no quiero destruir a mi hogar. Yo no quiero destruir las vidas de mis hijos. Al contrario, quiero que tengamos la felicidad, la paz, que honremos a Dios, que vivamos para siempre en su presencia. Quiero que mis hijas sean salvas siempre, que sirvan a Dios, que tengan ellas también un hogar cristiano. Pero para esto necesito mucha sabiduría. Luego sugiero que una vez tomada la decisión, no eche la culpa a otro miembro de la familia. A veces nosotros escuchamos la opinión de la familia y nos convencen y decimos, bueno, creo que tienen razón. Y esta es la decisión. Pero luego nos damos cuenta que nos equivocamos y echamos la culpa a la esposa porque ella es la que sugirió esto. No,
usted es el responsable por la decisión tomada, aun cuando sea conforme a la opinión de su esposa o hijos. Usted decidió. Debe decidir, no debe permitir que ellos decidan. Usted debe decidir. Y el hecho de que tomó en cuenta lo que ellos pensaban siempre significa que usted decidió. No eche la culpa. Acepte la responsabilidad que es la de ser cabeza del hogar. Siempre trate de ser justo y razonable y recuerde que es mejor explicar y persuadir a su familia en vez de exigir. A veces no hay remedio, pero es mejor tratar de explicar para que entiendan y sientan la razón de su decisión. La unidad de la familia es su responsabilidad también, mi estimado. Así que usted debe procurar no aislar a ningún miembro de la familia por su actitud. A pesar de su posición de autoridad en el hogar, la Biblia enseña claramente que el esposo debe honrar a su esposa. En 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 7 la Biblia dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, nosotros debemos eliminar el último rasgo del machismo, o sea, aquel orgullo masculino que nos caracteriza. Cristo a la mujer le dio el puesto de honor. A nosotros nos dio el puesto de autoridad, pero a ella le dio el puesto de honor. Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y su actitud se va a reflejar en la actitud de sus hijos hacia ella. ¿Sí? Si usted nota que sus hijos no respetan a su madre, será en gran parte, sin duda, porque usted no la respeta. Si usted nota que sus hijos no honran a su madre, será en gran parte, quizá, porque usted no le da el honor que ella merece. La actitud de los hijos varones hacia las mujeres en general refleja la actitud del padre hacia la madre de ellos. Así que su ejemplo en esto de dar honor a su esposa es algo que afecta a toda la familia, no solamente su relación matrimonial, sino también la crianza de los hijos y la preparación de la mente de sus hijas y de sus hijos para la vida como adultos. Su esposa, dice la Biblia, es vaso más frágil y usted la debe tratar así, y estaremos considerando esto más adelante. Usted debe recordar que en Cristo no hay distinción entre el varón y la mujer. Ella, dice el texto, es coheredera de la gracia de la vida con el hombre. Cuando Dios creó al hombre, creó varón y hembra, ambos a su imagen. La mujer no es inferior al hombre. No hay distinción entre el varón y la mujer, en Cristo tampoco. Ella es coheredera de la gracia de la vida, y lo debemos recordar en todo momento. El hombre que abusa de su posición como cabeza de la mujer, además, no podrá comunicarse con Dios en oración. Sus oraciones tendrán estorbo, nos advierte el apóstol Pedro en este texto. Así que es importantísimo honrar a su esposa. El hecho de ser cabeza del hogar, cabeza de la mujer, no le da el derecho de no honrar a su esposa. No le da el derecho de tratarla como si fuera ella una sirvienta suya. Usted la debe honrar. Es su deber. Y esto es su deber, sea cual sea la actitud de ella hacia usted. Muchas veces damos énfasis en el contexto aquí de 1 Pedro capítulo 3, en los primeros 6 versículos, que él está hablando a mujeres que no tienen, algunas de ellas que no tienen esposos creyentes.
y les dice a ellas que deben obedecer a sus maridos, aun aquellos que no son cristianos, que debe ser ejemplo para ellos, para que sean ganados por su ejemplo. Pero también, si esto es cierto, también así es para el marido cristiano que no tiene esposa cristiana. Él también, a pesar de la actitud de ella, tiene el deber de honrarla como coheredera de la gracia de la vida, porque Dios así lo ordena.